aquí estamos. Muy bien. ¿Cómo comenzamos? Cuando hablamos de promover empoderamiento, autonomía y liderazgo en los niños, ¿cómo comenzamos? Miren, lo primero que tenemos que hacer es recordar que la edad cronológica de los niños a los que atendemos no necesariamente hace clic con la edad de desarrollo emocional que ellos tienen. Por la situación de trauma que los chicos han vivido, por las múltiples separaciones, por muchos factores que se han dado, que vamos a ver aquí más adelante, no se han desarrollado de la manera esperada conforme a los hitos de desarrollo que nosotros tenemos pautados en los libros y lo que aprendemos de cómo debería de desarrollarse un niño, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en consideración que si nosotros queremos promover empoderamiento, autonomía y liderazgo en los niños, nos va a tocar que regresar. Nos va a tocar que retroceder y trabajar con ellos etapas de seguridad primaria inicial que no se dieron con los chicos, ¿verdad? Que muy probablemente el estilo de apego que desarrollaron al inicio, pues no fue el más adecuado. Y que ese círculo de seguridad, esa base de seguridad que ellos debieron haber tenido desde el inicio, no fue sólida, no fue consistente. Así que todo eso ha impactado para que ellos desarrollen un sistema de creencias no muy saludable, tal vez en algunos casos distorsionado, que su estilo de apego no sea el más funcional y que por consiguiente no haya una base de seguridad y autoeficacia establecida en ellos. Entonces nos toca regresar a todo eso y trabajarlo, aunque pareciera y sonaría así como, ay, pero ya tiene 11 años, ¿cómo voy a regresar a hacer lo que se hacía con ellos a los 2? Sí, sí nos toca regresar y hacerlo, ser intencionales, ser desde la conciencia de saber y conocer que eso es lo que les hace falta. Sí tenemos que regresar a etapas que ellos no pudieron consolidar y de una forma adaptada a la edad que tiene el niño, al tamaño que tiene el niño, al desarrollo que tiene el niño, regresar y construir esa base de seguridad. Así que aquí vamos a aprender de expertos, que yo tengo el privilegio de compartir desde TVRI mucho de todos estos materiales que ellos nos han provisto con videos, con información, con base científica y como les digo, validada en la experiencia de todo el trabajo que ellos han hecho por años de cómo es que funcionamos, para entender cómo funcionan los cerebros de los niños y cómo podemos hacer para modificar la programación que hay en sus cerebros, porque es posible gracias a la neurogénesis y a la neuroplasticidad. Así que empecemos con esperanza, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a entender los riesgos. Todo esto que les explicaba. Generalmente los chicos a los que atendemos, sus mamás muy probablemente tuvieron un embarazo complicado, a veces en algunos casos un parto complicado. Nuestra Latinoamérica carece de sistemas de salud robustos que puedan dar la atención requerida a nivel social sin costo, ¿verdad? En los hospitales de gobierno o en los centros de salud. Entonces, todo eso desde ahí. Recordemos, por favor, que el capítulo 1 de la vida de los niños no es a partir de que nacen, es desde la gestación, es desde que el bebé es fecundado y empieza a formarse, empieza su vida. Entonces, toda la vida intrauterina es relevante y marca una diferencia si el embarazo tuvo atención, fue en un ambiente tranquilo, si la mamá se cuidó, qué le transmitió al niño, todo eso es importante. ¿Cómo fue el parto? Si se requirió de una hospitalización temprana para el niño, si tuvo bajo peso, complicaciones con la respiración, todo eso impacta. Si ha sido un niño víctima de abuso, si sufrió abandono, si ha padecido de traumas, que hay de todo tipo de traumas, agudos, complejos, agudos crónicos y trauma complejo del desarrollo. Entonces, todo eso tenemos que ver. Permítanme que no sé si compartí con todo y el audio. Voy a dejar de compartir un momento para compartir con audio para que ustedes puedan. Ahí está. Ahí está. Muy bien.
Vamos a entender un poquito todo el impacto de ese crecimiento cerebral, porque si queremos promover empoderamiento, autonomía y liderazgo en los niños, tenemos que regresar y entender qué pasó con ellos y ver cómo podemos construir ahora las bases para que todo esto funcione. Del tipo de trauma pueden afectar el desarrollo del cerebro y desencadenar cambios en los neurotransmisores que impulsan el sistema nervioso central. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que le indican al corazón que lata, a los pulmones que respiren y a nuestras extremidades que se muevan. También tienen una función vital en nuestro estado de ánimo, en la memoria e incluso en nuestra capacidad para sobrellevar la tensión. En los niños de orígenes difíciles, los principales sistemas de neurotransmisores pueden alterarse de formas potencialmente peligrosas que hacen que las conductas se descontrolen rápidamente y retardar la capacidad de un niño de aprender y crecer. We know that if dopamine is too high or too low, we don't get good learning. La memoria no es buena, no hay capacidad para pensar con claridad. Si los niveles son demasiado bajos o altos, se produce agresión, violencia, conductas anormales, trastornos del pensamiento, trastornos de la conducta, comportamientos similares a la esquizofrenia o al autismo. Es el equivalente a poner los dedos dentro de una toma eléctrica. Un niño que a causa de traumas tempranos ha sufrido cambios en su cerebro, en la química de su cerebro, no sanará automáticamente. Necesita una crianza profunda, precisa y hábil. Se debe criar más como un bebé o incluso un infante, en lo que respecta a ocuparse de él constantemente o estar a su lado todo el tiempo. Las investigaciones han demostrado que los niños de orígenes difíciles pueden tener menos o casi la mitad de su edad cronológica en cuanto al desarrollo. Entonces, un niño de 8 años puede actuar más como un niño de 4 años. Un niño de 6 puede actuar más como un niño de 3 años. Si tuviera la posibilidad, uno de los mayores regalos que le daría a un padre sería la compasión, que se logra al tener un profundo conocimiento. Aunque observe la conducta de mi hijo con compasión, sigo teniendo que enfrentarla. Pero puedo hacerlo de la forma correcta porque entiendo de dónde surge esa conducta. Nunca he visto a un niño que no pueda lograr impresionantes niveles de sanación. Pero tenemos que saber cómo guiarlos. Del tipo ¿Saben qué me llama mucho la atención en ese video? Ese llamado que nos hacen a que este tipo de atención a los niños con los que trabajamos tiene que ser profunda, precisa y hábil. Y por eso es tan relevante estos espacios en los que aprendemos juntos, porque adquirimos habilidades, adquirimos conocimientos que nos permiten profundizar en las interacciones con niños y cambiar el modelo que generalmente se maneja, que manejamos porque hemos heredado modelos de crianza, cómo fuimos criados nosotros, cómo funcionan las cosas, incluso la idiosincrasia latinoamericana que se enfoca mucho en la corrección, por eso es la parte más ancha, más robusta, más grande del triángulo. Nos enfocamos mucho en corrección, medianamente en empoderamiento, que incluye en proveer todo lo que el niño necesita, y muy poco en la parte final, ahí, en el piquito nada más, la conexión. Muy poco de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestra intencionalidad va dirigida a la conexión. Mientras que para tener estas interacciones que logren promover en los niños empoderamiento, autonomía y liderazgo, y que tenemos que entonces tener interacciones profundas, precisas y hábiles, tenemos que darle vuelta, ¿sí?, al modelo. Y tenemos que invertir mucho más tiempo en conexión con los chicos, mucho más tiempo en entender de dónde viene el comportamiento, en ser detectives, en saber que hay una razón detrás de esa conducta. Generalmente hay una necesidad no cubierta, la que el niño está expresando a través de conducta que puede parecernos abrumadora, compleja, ¿verdad? El tiempo, el espacio y la intención y la energía y el enfoque debido al empoderamiento, que vamos a ver ahí de qué se trata,
Y entonces tendremos que ocupar menos espacio en corrección, en redireccionar conductas que no son adecuadas. Pero en la medida en que la conexión crezca y el vínculo se haga más fuerte, va a ser mucho más fluido el poder corregir las conductas y redireccionar las conductas que no son adecuadas. ¿Cómo podemos recuperar terreno con los niños que han pasado todos estos traumas y que se da un rezago en el desarrollo emocional? Ese rezago se da porque los niños crecen en el ámbito de conexiones y de relaciones. Eso hace que las cosas florezcan y crezcan y se hagan fuertes. Pero como las relaciones en las que los niños han vivido antes de llegar a protección son complicadas, entonces eso es lo que hace que se vaya rezagando el desarrollo, ¿verdad? Entonces, lo primero con lo que deberíamos de empezar a considerar, a observar y a ver cómo empezamos a ser intencionales en reparar es el apego. ¿Por qué? Porque el apego es la base para que el niño desarrolle confianza saludable, autoestima y autoeficacia. ¿A qué se refiere la autoeficacia? A que el niño sepa y sienta que es capaz, que puede, que tiene las capacidades, que confían en él, que es visto, que es reconocido y que son reconocidas sus habilidades y que si algo le sale mal lo puede volver a hacer y que nosotros estamos ahí para caminar a su lado. La autoestima, quién es, cuánto vale, su sistema de creencias que sea saludable en cuanto a que es amado incondicionalmente, que es valioso, que es importante, porque recordemos que el impacto del trauma, del abandono, de la negligencia, deja raíces muy profundas sobre falta de valor en el niño, ¿verdad? Y todo eso es lo que queremos corregir trabajando con el estilo de apego de los niños. ¿Cómo funciona este ciclo de apego? Generalmente, si ustedes han estudiado un poco o pueden investigar sobre la teoría de John Bowlby, que es quien desarrolló la teoría del apego, es un ciclo, es como un baile, como una danza de dar y recibir, ¿verdad? El estilo de apego se establece en los primeros años de vida y es cuando el niño es totalmente indefenso, totalmente vulnerable, necesitado de que el adulto seguro y constante esté ahí para suplir todas sus necesidades, ¿verdad? Cuando un bebé llora, entonces, ¿qué pasa cuando el bebé llora? Empieza ese ciclo de angustia y todos los neurotransmisores excitatorios se activan y entonces empieza la angustia, el sistema nervioso simpático se activa, hay síntomas en el cuerpo, el bebé se siente incómodo, irritado, llora, tiene hambre o está sucio su pañal o tiene frío o necesita ser consolado o lo que sea que el bebé esté experimentando, su manera de expresarlo es que se va a angustiar, va a llorar y esos neurotransmisores excitadores se activan y empieza el proceso, ¿sí? Cuando el adulto llega y responde y cubre la necesidad, lo carga, lo acuna, lo ve a los ojos, lo arrulla, le da de comer, le cambia el pañal, lo atiende, lo consuela. Entonces el ciclo se resuelve, la necesidad se resuelve y viene un estado de comodidad. Se apaga, se desactiva el sistema nervioso simpático porque se activa el parasimpático, que es el de relajarse, que es el de estar tranquilo, y los neurotransmisores que se generan son los inhibidores y entonces se calma y el ciclo se cierra, ¿sí? Todo esto ocurre alrededor de 100,000 veces en el primer año de vida, documentado. Imagínense. Pues sí, ¿cuántas veces el bebé llora para que le cambiemos el pañal, para que le demos de comer, para que lo consolemos, para que lo atendamos? Pues más de 100,000 veces en el primer año. Y esas 100,000 veces en que el adulto está para él, y le dice sí, y le dice sí, y le dice sí, eso hace conexiones en su cerebro. Y esas conexiones en su cerebro son la base para desarrollar confianza, autoestima, autoeficacia, su voz.
Autorregulación, la capacidad de autorregularse y desarrollar salud mental. Entonces, miren qué relevante y qué importante que nosotros tengamos en mente, ¿esto ocurrió de esta manera con nuestros niños? ¿Con los niños a los que atendemos? ¿O creen que ocurrió de esta otra manera, en la que el ciclo se interrumpió? El niño, el bebé tenía una necesidad y entonces pasó la primera parte del ciclo, se activa el sistema nervioso simpático, el bebé está angustiado, está llorando, el niño está pidiendo lo que necesita con esos neurotransmisores excitadores activos, cortisol, la hormona del estrés, ahí generándose. ¿Y qué pasa cuando no encuentra de forma consistente y en el momento en que se requiere la respuesta del adulto? Y se le deja llorar y ahí está, niños víctimas de negligencia, víctimas de abandono, que están en condiciones en lugares donde hay muchos niños para pocos adultos que puedan atenderlos. Entonces ese ciclo se rompe, no se cierra. Y eso es lo que hace que el niño empiece a desarrollar un estilo de apego que no es seguro y puede incluso abrirse la puerta para la posibilidad de la trayectoria, incluso del desarrollo de enfermedades mentales, de trastornos, de situaciones de TDAH, de desregulación del comportamiento, de depresión, de ansiedad y cuántas cosas que se pueden dar en los niños, además de que no se construye esta base de confianza, de autoestima, de autoeficacia, autorregulación que necesitamos para promover empoderamiento, autonomía y liderazgo en los niños. Sin esta base, es imposible que pensemos en niños autónomos, en niños empoderados que puedan ejercer liderazgo, porque no tendrían la capacidad ni siquiera de autorregularse, de reconocer sus emociones, sus necesidades y buscar la forma adecuada de gestionarlas, porque generalmente su primera infancia ha sido en medio de esta dinámica en la que sus necesidades no son cubiertas y caen en un estado de angustia crónica con su cerebro primitivo activo todo el tiempo en alerta. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el problema, ahí es donde está la complicación. Necesitamos enfocarnos en esta parte, que ya la vamos a ver con más detalle más adelante en la presentación, en el enseñarles a cómo llegar al punto de autorregularse, pero esto es en etapas, ¿sí? En el desarrollo óptimo, el cuidador actúa como regulación durante el primer año de vida. Miren, para que tengamos niños autónomos, niños empoderados, niños que puedan ejercer liderazgo, necesitamos niños que tengan esta etapa de vulnerabilidad siendo totalmente dependientes, para que cuando crezcan y se desarrollen puedan ser interdependientes, porque no hay independencia como tal. Todos de alguna manera dependemos de los otros en alguna manera, ¿verdad? Entonces, sí, desarrollo de autonomía, pero ese desarrollo de autonomía implica que yo reconozco, yo puedo hacer esto, yo soy capaz de esto, yo puedo lograr aquello, pero para esto necesito ayuda. Y es conocerme y estar bien conmigo mismo, con quien soy y reconocer mis fortalezas y saber en dónde necesito ayuda, ¿verdad? Entonces, todo eso necesitamos para que se desarrolle, que el niño aprenda a regularse por su propia cuenta en estas etapas, ¿sí? Entonces, nosotros pensemos que aunque el niño tenga 10, aunque tenga 11, vamos a tener que transitar este camino, ¿sí? Vamos a tener que estar intencionalmente en una primera etapa trabajando con los niños con esta regulación externa. Eso significa que aunque tenga 11, yo voy a estar muy cerquita y muy pendiente de ese niño, preguntándole, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas agua? ¿Estás deshidratado? ¿Tenés sed? ¿Tenés hambre? ¿Estás enojado? Ok, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te hizo enojar? Estar muy de cerca, yo haciendo el rol de regularlo, yo de ser como su tester,
para regularlo y ver sus necesidades y sus emociones. Yo lo acompaño y yo estoy a su lado, tratando de suplir todo lo que necesita, para que cuando esa etapa se supere y yo vea que ya el niño va aprendiendo la dinámica, porque yo estoy ahí para satisfacer todo lo que necesito, entonces ya caminamos al lado en una etapa de corregulación, en la que ya lo suelto un poco más, ya voy viendo que el niño va pudiendo identificar cómo se siente, qué necesita, y le pregunto, ¿y qué podrías hacer para resolverlo? ¿Y dónde encontramos esto que satisface tu necesidad? ¿Y qué hacemos para resolver esto? ¿Sí? Para que cuando esa etapa se haya concluido, yo pueda pasar a la de autorregulación y ya empezar a soltar y ya empezar a notar cómo el niño empieza a poder identificar qué necesita, qué siente, qué requiere. ¿Sí? A veces un poquito el problema es que nosotros mismos somos adultos que nos sobrepasan las emociones y a veces nosotros mismos tenemos a veces un poco de problema para autorregularnos, ¿verdad? Entonces, también es una llamada de atención a que yo vea cómo estoy yo en mi inteligencia emocional, cómo estoy yo para reconocer, identificar mis emociones, aceptarlas, nombrarlas y gestionarlas de buena manera, para yo poderlo modelar al niño, ¿verdad? Para que él sí logre alcanzar esa habilidad de autorregularse. Cuando los niños no lo aprenden a hacer, generalmente los chicos que atendemos no se les enseñó a cómo autorregularse, a cómo ellos mismos calmarse, a cómo entender qué está pasando con sus cuerpos, qué necesitan, qué está pasando con sus emociones. Entonces, como eso no se da, como ese ciclo se interrumpió, entonces generalmente el niño aprende a cubrir estrategias para cubrir esas necesidades, que pueden ser agresión, violencia, control. Y esto, yo les aseguro que es algo que constantemente ustedes ven en sus niños, en los niños con los que trabajan, ¿verdad? Entonces, tenemos que enseñarles a nuestros niños estrategias fisiológicas, físicas, internas y externas en el proceso de enseñarles a autorregularse, ¿sí? En las físicas internas está el procesamiento sensorial, la hidratación y la glucemia. Son cosas internas porque cómo esté su cuerpo es muy relevante para poder regularse. No podemos llegar a alcanzar nuestro objetivo de promover con los niños empoderamiento, autonomía y liderazgo si sus necesidades, si sus cuerpos no están regulados y no están bien. ¿Sí? Así como transiciones, como todo el proceso externo. La autorregulación a través de procesos externos, que eso incluye transiciones, andamiaje de autorregulación a través de actividades y darles certidumbre a través de rituales diarios. Entonces, estas son las estrategias que necesitamos regresar y trabajar con ellos, porque estas fueron cosas que se debieron haber hecho desde el inicio. Recordemos, por favor, que estamos lidiando con el impacto de trauma en los niños, pero no solo por las cosas malas que pasaron con ellos. Si los golpearon, si los lastimaron, si fueron negligentes con ellos, si los abandonaron, si tuvieron múltiples mudanzas, si todos los factores que mencionábamos, sino también las cosas buenas que no pasaron. Todas esas cosas buenas donde hubo el poder de la presencia de un adulto seguro y constante ahí para satisfacer todas las necesidades de los niños, si eso no se dio, si todo eso bueno que debió haber pasado y establecido esa base de seguridad para ellos no se dio, entonces tenemos que regresar y proveerlo para que el niño pueda satisfacer todas esas necesidades que se quedaron descubiertas. ¿Sí? Veamos este video. Aquí estamos hablando de principios de empoderamiento, porque es lo que queremos promover con los niños, empoderamiento. Como ha aprendido, la conducta de su hijo no representa quién es él. Es consecuencia de los traumas sufridos al comienzo de su vida que han impedido el desarrollo normal del niño. Es algo simple. Sin afecto y atención durante los primeros días de vida, el cerebro del niño se desarrolla de manera diferente. Su capacidad de aprender, de pensar, de procesar,
es completamente diferente a la de un niño que no viene de un origen difícil. Cuando les faltan esas experiencias tempranas, es lo mismo que si les faltara el alimento. Su sistema nervioso no va a desarrollarse de forma normal. Es como si usted no tuviera zinc, hierro o vitamina D o algo así que sea necesario para el desarrollo de ese sistema. Ahora que comprende lo que su hijo nunca recibió, en este capítulo le mostraremos cómo comenzar a llenar los vacíos y cómo facultar a sus hijos para que alcancen su máximo potencial. Do you like bubblegum? Yeah? No, okay. Muchas veces me han preguntado por dónde empiezo. Hay mucho que hacer y no sé por dónde empezar. Comenzaremos por desarrollar la confianza. Y la confianza es algo que se obtiene a través de lo que llamamos seguridad percibida. Es imposible que un niño crezca y sea saludable si no se siente seguro. Por eso la seguridad percibida es la base de todo lo que tenemos que hacer con estos niños. La seguridad percibida implica que el niño se sienta seguro. Es diferente de cuando uno sabe que están seguros. Muchos niños están seguros en sus habitaciones oscuras por la noche, es decir, están seguros porque la alarma ha sido activada. Sin embargo, el niño puede no sentirse seguro. Entonces, ¿cómo ayudo a mi hijo a saber en palabras que el pequeño comprenda que está seguro? No es una cuestión cognitiva, es la forma en que se sienten. Es algo emocional. La seguridad, a este nivel primitivo, no es algo que uno conoce, sino más bien algo que uno siente. Está en lo más profundo del ser. Okay, look, use your words then and tell me what you want to do. Let me see eyes. En nuestros niños, esta necesidad de sentirse seguros nunca ha sido satisfecha y es una fuerza que impulsa todo lo que hacen. Los principios de facultar a los niños son como el relleno que se agrega a un jardín. La idea es crear un entorno lleno de amor y repleto de sensaciones para brindar a sus hijos la protección y el cuidado que nunca recibieron. Oh, did we get worn out? Para la mayoría de nuestros padres, la parte realmente complicada es cuando dicen, bueno, ya tiene 10 años, no debería seguir teniendo este problema. Pero recuerden que el desarrollo cerebral que necesitaban para ser niños de 10 años saludables debió darse en los primeros 3 años de vida. Si hubo una deficiencia en los primeros 3 años de vida, uno encuentra al niño con esta necesidad ahora. Tell me about your night. How did your night go? El mensaje que le queremos dar a nuestros niños es, hay un adulto seguro de guardia. Puedes ser un niño, yo te voy a cuidar. Esto era todo lo que les estaba explicando anteriormente, ¿verdad? Que nos va a tocar regresar a etapas que tal vez podrían ser, ya pasamos por ahí, ¿verdad? Entonces, pero nos toca regresar porque no hubo la construcción de esa base de seguridad, de autoeficacia, de autorregulación. No, los niños no desarrollaron todas esas habilidades para poder tener voz y para tener seguridad de quiénes son y de qué son capaces. No tuvieron esa tranquilidad de desarrollarse con ese adulto constante, regular ahí, presente, haciéndose cargo de todo y que ellos pudieran solo ser niños, niños que necesitaban ser vistos, amados, consolados, protegidos, ¿verdad? Entonces, me imagino que muchos de estos comportamientos que vieron en el video les han de parecer familiares y no quiero cortar ahorita y hacerles preguntas porque sé que somos muchos, pero sé que ya están escribiendo ahí en el chat qué es lo más esperanzador que vieron en el video, qué es lo que más preocupa, ¿verdad? Yo recuerdo la sensación que tuve yo cuando recibí a mi hijo. Yo tengo 4 hijos, 3 biológicos y un hijo por adopción del corazón. Yo cuando lo recibí tenía 4 años y yo recuerdo el sentimiento de, me perdí esos primeros 3 años en los que yo podía establecer un estilo de apego saludable, estar ahí, acunarlo, cargarlo, chinearlo, decimos aquí en Guate, consentirlo, arrullarlo, acunarlo, porque cuando llegó a casa ya tenía 4 y me dio un poco de desesperanza. Yo dije, Dios mío, ¿y ahora cómo recupero todo eso? Pero qué esperanzador fue darme cuenta y conocer y aprender y estudiar y entender por medio de todo esto y libros y pues la carrera que estudié y todo, que sí es posible reprogramar el cerebro.
y regresar a llenar esas necesidades que se quedaron abiertas. Y claro, me tocó sentarme en las piernas a un niño de 4 años y abrazarlo y aprovechar cuando lo metía a bañar y aprovechar a echarle la crema en el cuerpo, a tener contacto físico sano con él, hacer que liberara oxitocina y dopamina en su cerebro, equilibrara la química en su cerebro y regresar a las etapas que debió haber sido sustentado él cuando era bebé y no lo fue. Y además generar conexión entre él y yo, que éramos ahora esta relación en su presente con este adulto constante que va a estar a su lado ahora. En este momento yo sé que las medidas de protección son temporales, al menos aquí en Guatemala la única permanente es adopción, acogimiento es temporal, cuidado residencial en las instituciones es temporal, pero pensemos que en este momento que ustedes los están cuidando, ustedes son ese adulto seguro ahí para ellos, ¿verdad? Entonces tienen toda la oportunidad de reconstruir todo eso que no se construyó. Algo que mencionan en el video es que es imposible que un niño se desarrolle bien. No podemos pretender en empoderar niños, en que generen autonomía y liderazgo cuando no se sienten seguros, ¿sí? Y veamos la diferencia, por favor, entre seguridad real y seguridad sentida o percibida, ¿sí? ¿Cuáles? Dice, los niños que están seguros no necesariamente se sienten seguros. Les voy a poner un ejemplo. Los niños que ustedes atienden, con los que ustedes trabajan, fueron rescatados. Y aquí estoy viendo en mi pantalla a Albert, así que quiero pedirle por favor que me haga así con su dedo. Si los niños que atienden en los lugares fueron rescatados de situaciones complicadas de sus comunidades, de sus familias y puestos en protección, ¿fue así? Sí, ok, aquí funciona así también en Guatemala, ok. ¿Ustedes creen que ese evento, ese momento en el que los niños fueron rescatados, es una seguridad para el niño, se rescata para ponerlo en un lugar seguro? ¿Ustedes creen que ellos percibieron ese momento como seguro, como rescate? ¿O qué parecía? ¿O parecía que los estaban deteniendo? ¿O parecía secuestro? ¿O parecía cualquier cosa aterradora? Imagínense ustedes estar en su casa el niño y que llega un carro oficial de gobierno con el logo de PGN aquí en Guatemala, la Procuraduría General de la Nación, que es la que desde el área de niñez hace los rescates, o la policía en algunos casos, depende cómo sea la situación, y se bajan adultos desconocidos para el niño, algunos con uniforme, algunos con un chaleco, con gafetes, decimos aquí en Guate, ¿cómo le llaman ahí a esas cosas de identificación que llevan colgadas en el cuello? Y tocan la puerta y aquí en Guatemala se han dado casos incluso de rescate en los que le quitan, le arrancan el niño a la mamá, que en ese momento está llorando, está gritando, y alguien puso la denuncia, ellos van y constatan y hacen toda la investigación colateral, preguntan a vecinos y constatan que efectivamente sí hay una violación de derechos para el niño y que el niño necesita ser puesto en protección y se lo llevan así, sin llevarse nada del niño, sin explicarle nada al niño, personas, adultos extraños. ¿Será que esa medida de protección segura, el niño la percibe como segura? ¿La percibe como protección? Yo diría que no. Yo pensaría que se suma al trauma a todos los que ha venido teniendo. Esa situación en la que es puesta y llega al hogar, y el hogar, ustedes trabajan en el hogar, yo trabajé acompañando años a los hogares, incluso trabajé en algún hogar, y uno que está ahí, comprometido con el ministerio, comprometido con el lugar, sabiendo que Dios lo llamó a estar ahí, y uno sabe que el lugar es seguro, y uno conoce todas sus intenciones, y todos los programas, y todo lo bueno que tiene para los niños ahí, pero un niño que llega, ¿se sentirá así?
¿Lo ve así? ¿Nos ve así? Me imagino que no. Me imagino que somos extraños, que el lugar es extraño. Entonces, no dejemos de tener en cuenta que una cosa es que nosotros como adultos sepamos que las situaciones, las circunstancias o las personas son seguras y otra cosa es que el niño lo perciba así. Así que tenemos que ser muy intencionales para ayudar a los niños a sentirse seguros. No se trata solo de que yo sepa que el niño va a estar seguro. Yo le tengo que hacer sentir seguro. Le tengo que ayudar a percibir que soy seguro, que soy un adulto seguro, que el lugar es seguro. Porque no se va a poder desarrollar, ni menos promover empoderamiento, autonomía y liderazgo a un niño que no se sienta seguro. ¿Verdad? Entonces eso es muy importante, que seamos muy intencionales en eso. Y tenemos que regresar a todo lo que no se hizo, incluyendo que por ejemplo, cuando nosotros tal vez no nos percatamos que todo el desarrollo de los sentidos, los seres humanos somos sensoriales, ¿sí? Entonces, incluso el acunar al bebé, el arrullarlo, el mecerlo, hace que se desarrolle su sentido vestibular, que se desarrolle el sentido propioceptivo, de sentidos que tal vez nosotros en mi tiempo solo habían 5 que estudiábamos en el colegio: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Esos eran los únicos que se estudiaban en mi tiempo. Ahora se sabe que son muchos más, ¿verdad? Y que todo eso que se da de forma tan orgánica y natural, que no se dio en nuestros niños, toca proveerlo, toca regresar a dar todo ese cuidado, porque necesitamos empoderar al niño en todo, físicamente y emocionalmente, ¿sí? Las funciones de los estímulos sensoriales son las siguientes. Miren, qué importantes: alertar al cuerpo y al cerebro sobre pistas importantes. Los niños se desarrollan y crecen y florecen en el ambiente, en el ámbito de relaciones saludables, de relaciones que estimulan los sentidos, todo lo sensorial. Nosotros hablamos, vemos, tocamos, olemos, sentimos. Todo, nos movemos, caminamos, necesitamos equilibrio. Si nosotros no nos sentimos empoderados físicamente, ¿cómo el niño se va a sentir seguro y se va a desenvolver bien? Imposible. Regresemos a todo esto. ¿Qué otra cosa hacen los estímulos sensoriales? Proteger al cuerpo y al cerebro para que no se abrumen. Seleccionar qué es importante y a qué se le debe prestar atención. Y organizar el cerebro automáticamente. Todo eso pasa a nivel neuronal y todo eso pasa a nivel orgánico cuando el bebé es cuidado y atendido como debería de ser. Cuando no se da, es que nos toca regresar y trabajar todo esto de nuevo. Pongan atención. Fíjense si ustedes tienen niños que responden de forma muy diferente a los estímulos. Algunos los evitan. No quieren abrazos, no les gustan las etiquetas de la ropa, no les gusta que se les acerquen, besos, el contacto, lo evitan. Pero eso es porque no tuvieron un buen desarrollo en la etapa en que debían tenerlo, y algunos los anhelan y los buscan. A algunos niños les encanta subirse en esos juegos que dan vueltas y vueltas y vueltas, o siempre están abrazando, siempre están besando, siempre están tocando, siempre están apretando, tocan todo, se meten todo a la boca, porque son dos extremos: o evitar o buscar mucho porque no llegaron a recibirlo de forma adecuada, entonces no tienen ese equilibrio que se requiere para un buen desarrollo, ¿sí? Vamos a leer, a escuchar un poquito aquí en el video sobre todo este desarrollo de estrategias. When we think of the senses, vision, taste, hearing, touch, and smell immediately spring to mind. These are sometimes called the external senses. But our sensory system is much more complex. Less familiar but vital to normal development are the internal or body-centered senses. Our vestibular, proprioceptive, and tactile senses define our place in the physical world.
Vestibular is the inner ear fluid in this circular canal. It tells us when we move our head where we are in space. Proprioceptive is how deeply we're being touched. Our muscles register. And tactile is just simply that sense of touch. So we have external senses and we have internal senses. They all help us make sense of the world around us. Touch is the first sense to develop in utero, and it's fully functioning by the time we make our debut onto the world stage. Right away, the baby knows how to respond to a gentle touch. If you stroke a newborn on his cheek, he'll turn toward that touch, and they love cuddling, love being stroked, and they're learning so much through their tactile systems. Babies also come out with their vestibular system in pretty good order. You give a baby a finger and that little hand will clench it because that's something to hang on to so he won't fall. A baby fine-tunes his or her delicate sensory system through nurturing experiences with a loving caregiver. When the baby is born, every time they cry and we pick them up, there's the movement in the vestibular fluid. And so every time a child is loved and held and cradled and rocked, they're having an experience, vestibular activity. And it's those kinds of experiences that provide the sensory bath that helps their nervous system organize and be able to process all kinds of information in a normal, healthy, optimal way. Miren, no tenemos idea del impacto beneficioso que todo ese cuidado amoroso y de tacto y de contacto saludable, todo el beneficio que trae para toda la organización del sistema nervioso, ¿sí? Conocí niños en uno de los hogares en los que trabajé, conocí niños que llegaron al hogar de unos 2 añitos, ya habían estado en diferentes situaciones, en casa de alguien y después que en una familia, y así, ¿verdad? De niños que van y vienen y al fin pues llegan al sistema de protección. Y vi niños con la parte de atrás de su cabeza plana, así plana. ¿Por qué? Porque no los cargaban. En esos primeros meses donde está su cráneo, está tan blandito todavía, pasaron demasiado tiempo acostados. Lloraban y lloraban seguramente y nadie llegaba a consolarlos hasta que llega un momento en que ya no lloran. Pero imagínense el impacto de toda la falta que hizo todo ese contacto saludable. Por eso nosotros tenemos que promover y buscar en los niños el restituir todo esto de una forma de acuerdo a los protocolos que tengamos en nuestras organizaciones, porque entiendo que el es muy delicado, sobre todo con niños víctimas de abuso, que hayan reglas claras, que no hayan adultos solos con niños, que estén en lugares con ventanas, pero sí, por favor, animarles porque es súper beneficioso, importante regresar y cubrir esta necesidad de contacto físico saludable, sano, para que el niño pueda organizar todo su sistema nervioso y no desarrollar esos trastornos sensoriales que son tan complicados y que pueden impactar sus relaciones con los demás, porque son niños que les molesta el ruido, que no quieren que se acerquen a ellos o que no los toquen, que no manejan bien su cuerpo, todo eso de saber cuánto te tocan o el equilibrio del cuerpo, porque todo eso se debió haber desarrollado en el relacionamiento sano con el niño, ¿verdad? Así que entonces cuando esto no se desarrolló bien, pasa que el niño se mantiene con su cerebro primitivo encendido, su sistema de alerta en modo de miedo. Están un poquito y cuando se sienten así fuera de control o reciben muchos estímulos sensoriales y no saben cómo manejarlos o no reciben suficientes y necesitan más estímulo sensorial sus cuerpos. ¿Cómo responden? Responden en estas 3 únicas reacciones normales y orgánicas que son la respuesta de todo cerebro que se siente en esta incertidumbre, en esta crisis, en esta amenaza, y es luchar o ir
huir o congelarse o paralizarse, ¿sí? Y vemos niños en los hogares de protección, niños que constantemente están en eso. Siempre están a la defensiva, siempre están peleando o siempre están huyendo, evadiendo o se quedan congelados. ¿Cómo se puede ver eso? Niños que siempre pegan, siempre patean, siempre están gritando, o la huida, niños que siempre escapan, que son distraídos, o con los que es difícil abordar un tema y llevar un tema congruente y constante, ¿sí? Y los ejemplos de cómo se paralizan es niños que colapsan emocionalmente, que se desbordan de emociones, que lloran sin control, que no saben cómo controlarse o que se encierran en sí mismos, ¿verdad? Entonces, todo esto sucede muchas veces por temas sensoriales que no fueron bien desarrollados y que nos toca regresar y prestarle la atención para volver a llenar todas esas necesidades que se quedaron abiertas, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que considerar es que el impacto de estar deshidratado o no tener los niveles de azúcar adecuados en el cuerpo también tiene un impacto bien relevante. Ahí vamos a ver las consecuencias de ambas situaciones, pero veamos este video. This stuff is really good. Puede parecer trivial, pero se debe comenzar por satisfacer las necesidades básicas de su hijo, programar bocadillos frecuentes durante el día, asegurarse de que el niño tenga suficiente para beber y que duerma lo suficiente. Necesitan dormir más que la mayoría de los niños, se debe prestar más atención a su dieta que a la de la mayoría de los niños, se debe prestar más atención a lo que beben y con qué frecuencia lo hacen. Sabemos que estos niños a menudo sufren una deshidratación crónica, y esta deshidratación en realidad provoca problemas conductuales y cognitivos. Lo mismo sucede con la desnutrición. Los niños que no reciben cantidades adecuadas de los alimentos correctos pueden sufrir cambios dramáticos en los niveles de azúcar en sangre. Una dieta equilibrada de proteínas y carbohidratos complejos mantiene los niveles constantes, estabiliza los cambios de humor y elimina uno de los desencadenantes más frecuentes de arrebatos de conducta. Tan importante la hidratación y la alimentación, porque ¿cuáles son las consecuencias de la deshidratación? Impacta en la concentración, en la memoria, en el nivel de ansiedad y en el humor, ¿sí? Y en el caso de la glucemia baja está asociada con deficiencias cognitivas y académicas, problemas para escuchar y concentrarse, ansiedad, depresión, irritabilidad, agresión y dificultad para regular el comportamiento. Hay personas, incluso ya adultos, que se sienten de bajón, se sienten como tristes, como de bajón y quieren un chocolate. Pues claro, el cuerpo lo que está pidiendo es nivelar la glucemia, la glucemia para tener esa sensación de sentirse bien, ¿verdad? Entonces, imagínense a qué nos tenemos, el que duerman bien, el que duerman lo que necesitan dormir. Recuerdo en uno de los hogares con los que yo trabajaba, cada vez que llegaba un niño nuevo y estaba adaptándose y en ese hogar en el que yo trabajaba había un modelo familiar. Entonces, pero siempre se compartían las habitaciones y dormían tal vez 4 niños en literas o camarotes o no sé cómo les dicen a esas camas de 2 pisos o habían unos que los cuartos eran más grandes y habían unas 3 camitas o 4 camas y dormían 3 o 4 chicos en una sola habitación. Pero ¿qué pasa cuando uno de los chicos llora y se levanta y enciende la luz y quiere ir al baño o jala juguetes y no deja dormir a los otros? ¿Cómo van a amanecer los otros niños? Todos amanecen mal. El no dormir bien, las horas que se deben, hay procesos metabólicos en los cuerpos, en el cuerpo de todos, niños y adultos, que ocurren solo en determinados ciclos circadianos, cuando alcanzamos ese sueño profundo y se dan ciertos procesos metabólicos que ayudan a que nuestro organismo se recupere cada día de lo que ocurrió cada día y depure y se desinflame y se vuelva a estar listo para volver a funcionar al día siguiente. Para eso es importante dormir lo suficiente, tanto los adultos como los niños, ¿verdad? Entonces, podemos estar más pendientes de cuánta agua están tomando, poner temporizadores, ver qué comen los niños. Yo sé que esas son cosas complicadas en los hogares porque manejamos muchas donaciones,
Y pues el presupuesto es altísimo y hay que estar viendo uno cómo hace que abunde todo, pero tenerlo en mente, por favor, tener presente que es importante ver lo evidente. Si un niño está haciendo un gran berrinche, explotando, abrumado, primero voy a pensar, ¿tendrá sed? ¿Habrá tomado agua? ¿Habrá comido? ¿Habrá dormido bien? Primero voy a empezar por la parte somática, la visible, su cuerpo. ¿Su cuerpo está bien? ¿Se siente bien físicamente? Y si no, pues empiezo por satisfacer las necesidades básicas, físicas. Y luego ya vamos a las emociones, ¿verdad? El ambiente, cómo nosotros propiciamos y facilitamos un ambiente seguro, un ambiente que ayude, que colabore, que contribuya con el buen desarrollo de los chicos. Bueno, tenemos estrategias ecológicas, porque son ambientales, ¿verdad? Y aquí vamos a ver las transiciones. Veamos aquí este tema. Children from hard places can have a lot of difficulty coping with change. Big jump, and then the ball. And then we get to go to group, okay? Remember? If you think about this, you think about a child has come from a place where they're holding on, they're trying to stay where they've got everything under control, they're trying to stay where they know where everything is going on. You know what? And now something changes. Many of our children fall apart. Okay, listen. Would you like, listen to me, let me see. No. Let me see. They can get very anxious, particularly when they're in a new environment. What's going to happen next? What am I doing now? You know, and who am I going to be doing with? And are you going to be there with me? Announcing transitions can also help guide your child through the day's activities. 5 minutes. Miss Karen's group. 5 minutes. Transitions are one of the most challenging situations that our families face. Transitions are enormous for our children. 2 minutes. Taisha, how many minutes? 2. Good. We'll always try to give them a 5-minute warning and then maybe a 3-minute warning and a 1-minute warning so they can gear down because they just don't make the abrupt shifts. Chloe, we're going to take, let me see eyes, 3 more minutes to color, and then we're going to do a couple of other things and we'll come back to coloring. Fair enough? Okay. Fair enough? Fair enough. Woohoo, I like that. What we're trying to do with the transition is help the child prepare for a shift so that they can come along with us. Our children are fragile neurochemically, they're fragile cognitively, they don't process input. Data coming in is not processed at the rate of speed. It takes them a while to get the information, to process the information, and be able to move safely. Miren, ahí se dieron muchas estrategias que debemos de tomar en cuenta. Las transiciones se refieren a que esos cambios bruscos de actividad pueden sacar y hacer que los niños se desborden de emociones y no quiero y no quiero ir y no me quiero levantar o no me quiero. Entonces yo tengo que empezar a hacerle anuncios, ¿verdad? En 5 minutos nos vamos. En 5 minutos terminás de pintar y vamos a hacer la siguiente actividad. Luego ya quedan 2 minutos, empezar a recoger, empezar a anticiparle para que su cerebro vaya acomodándose a lo que va pasando. Esto es solo como un proceso mientras ellos empiezan a conectar su cerebro de una manera más adecuada para adaptarse con más facilidad a los cambios. Recuerdo que mi tiempo en el que trabajé con los hogares es muy frecuente esos horarios repletos de actividades, sobre todo los fines de semana. Miren, yo entiendo que los hogares generalmente, al menos en Guatemala, no reciben presupuesto de parte del gobierno, no tienen como que un ingreso fijo. Lo que sí tienen fijo es su presupuesto de gastos, ¿verdad? Se sabe cuánto hay que pagar de salarios, cuánto hay que pagar de gas, cuánto hay que pagar, todo eso uno sí lo sabe en el hogar, pero no sabe cuánto va a recibir de donaciones, ¿verdad? Eso es variable. Entonces es complejo, es importante que lleguen los grupos misioneros, es importante las empresas, la iniciativa privada en sus países que tiene programas de responsabilidad social, que lleguen y hagan actividades, se den cuenta, entonces se comprometen, empiezan a colaborar o apoyan programas educativos para los niños o dan un aporte para el hogar y eso entiendo, así funciona y es necesario.
pero tantas actividades a veces rellenamos las agendas. Yo recuerdo ver pegada en la refri del hogar, de cada una de las casitas, como les explicaba, eran modelos familiares, esta actividad y después esta actividad y después esta y después esta y después esta. Y queremos que los niños estén bien portados, bien tranquilitos, bien sentados, bien... Se cansan, se abruman, se agotan. Entonces están muchos estímulos recibiendo, ¿verdad? Entonces también les animo a revisar su modelo, a ver cómo también hablar con las organizaciones que les visitan. Yo modero un taller que se llama Más allá de piñatas y payasos y cómo hacer visitas efectivas a hogares de protección, donde explico todas estas situaciones que se están dando, que se han dado en las vidas de los niños y cómo los hogares de forma intencional están sanando y reparando todo el impacto del trauma, pero tanto estímulo, el desfile de gente desconocida, viendo, llegando a tomar fotos, llegando a hacer actividades, a veces complica un poco la situación. Entonces, no se trata de que ya no lleguen, no se trata de que ya no apoyen a los hogares, al contrario, pero ser más efectivo en el apoyo que se busca y también nosotros como organizaciones al cuidado de los niños, tener conciencia de todo lo que está ocurriendo en la vida de los niños y cómo implica todo este desfile de actividades y todo esto que se da generalmente de forma constante en los hogares y ver cómo podemos regularlo, hablar con las personas, explicarles y plantearles o hacerles un recorrido en el hogar, pero tal vez no necesariamente involucrar a los niños, aunque sí son buenas las actividades y el desarrollo de habilidades sociales, por supuesto que sí, pero moderado y regulado, ¿verdad? Para que no sea tan abrumador y permita que los niños se desarrollen y sanen todo lo que tienen que ir sanando para poder alcanzar toda esta meta que queremos lograr con ellos, de que sean niños empoderados, que sean niños autónomos y que puedan ejercer un buen liderazgo en el futuro. Pero para eso tenemos que intencionalmente estar ahí para nosotros protegerlos, y eso incluye que dentro del mismo sistema de protección no los sigamos afectando por los procesos, ¿verdad? Entonces, las transiciones son algo muy importante. Nosotros generamos los ambientes, nosotros los adultos somos los que aprobamos o no aprobamos ciertas actividades o la frecuencia de las actividades, y podemos ir regulando todo esto de las rutinas diarias que son tan importantes con las transiciones, que hacer el día más predecible, como ya lo vamos a ver aquí más adelante. Esto se refiere al andamiaje de la autorregulación, que les dije que íbamos a regresar al tema de la autorregulación, porque aquí nos la van a explicar mejor. Esta regulación externa que les decía, que nos va a tocar regresar a hacer todos nosotros por el niño, a estar mucho más pendiente, aunque tenga 10, aunque tenga 14, pero pensemos que no lo tuvo al inicio y que hay que reparar esa parte y llenar esa necesidad para que después pueda ser autónomo, ¿sí? Pero toca regresar. Luego, corregulación, ya acompañarlo hasta que logre llegar a la autorregulación y él puede identificar sus necesidades, reconocerlas y gestionarlas de una buena manera. Entonces, veamos a qué se refiere este andamiaje de autorregulación. Does anybody know what self-regulate means? What does it mean? Calm yourself by yourself. There you go. Calm yourself by yourself. Self-regulation is kind of a mouthful for a small child, but we try to teach them the term because it's an important term. Self-regulation simply means I'm learning to monitor my behaviors and thoughts and actions, and then I'm learning to modulate them. Did you hear that? Beep, 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 Okay, beep. so what does that mean? John Nathaniel. Because this is one area where children who come from hard places have a lot of difficulty. They have trouble regulating their emotions, they have trouble regulating their behaviors, they have trouble regulating their thoughts. Exhale. There are many playful exercises you can do with your child to help him or her learn how to self-regulate. 3 things that we can do to calm ourselves.
One skill we might teach them is how to hold a pressure point and count. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ooh, how many of y'all are feeling a little calmer again? And then we'll check the engine again. And if some of the engines are still in the red, we might do another activity. Push up. 1, 2, 3. We might ask them to do a chair sit-up, which is where they push up and count to 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ooh, that's nice. Another blanket could be shared by a couple of people, right? We might invite them to use a little weighted blanket that is self-calming, or a little neck weight that is calming. Yeah. If we're going to have a difficult conversation or we're going to talk about tough things, we may give them a wad of bubble gum or a sweet sucker to chew on. I'm getting muscles. You're getting muscles. Whoa! Keep pushing. Pushing against a wall is a great calming technique. These experiences are designed to provide children with the kinds of sensory and muscular stimulation that will help their nervous system organize itself so they can do the things that are required of them. So they can learn, they can read, they can interact with others. Push it. Even the choice of certain foods can help a child self-regulate. Oh yeah, that is an elephant. Okay, when you get hungry, would you let your buddy know if you're ready for your snack? What we know is that foods that are sweet are calming. Foods that are sour are alerting. Deep, are you breathing too, buddy? Just as children take that first step of awareness towards self-regulation, so should parents. Now, parents, when y'all go home, this is a cool thing to put on the fridge door for everybody in the family or someplace in the house. And every family member can check a few times a day, like maybe before meals or sometimes just check engines. For better or worse, how your engine is running and how you respond to your child directly impacts his or her behavior. John Nathaniel, how do we regulate? How do we make our engine green, John Nathaniel? John Nathaniel, we don't hurt our friends. It's also critical for parents to recognize the difference between a child being willful and a child who is incapable of regulating without help. John Nathaniel, can you regulate yourself, or does Miss Karen? Okay, I'm gonna give you 1 minute to regulate yourself. Let me see yourself regulate. That's good work. Then may I touch your heart? There are signs you can look for to help determine your child's ability to control his or her behavior. So see, what I'm going to do is just, that's a good boy right there. And I put my hand there, but I'm monitoring his heart. And you'll find that a lot of times when they look behaviorally blunted, the heart's just pounding through the chest. Okay. I'll remember that. So we're going to start watching for, can I touch your cheek? We're going to start watching for how tight this is. We're going to look for pupil dilation. We're going to just do this sometimes, or we can put our hand on the shoulder in this pulse and feel. Hi, sweetie, tell me what you need. Okay. And we're also going to be looking for how deep the breathing is. Those are all stress systems. Todas estas son estrategias que nosotros podemos modelar y enseñar a los niños para bajar sus revoluciones, identificar cómo se sienten cuando están muy alborotados, con sus emociones desbordadas. Entonces los podemos ayudar a calmarse. ¿Qué tipo de alimentos? Vieron que los dulces ayudan a calmar, los ácidos a alertarlos cuando están muy aletargados. Y ahí menciona ella este motor, miren, estas placas de motor. Que se pueden hacer con un plato desechable o se puede hacer un cartel de autorregulación, y esto es una excelente herramienta para que los niños se vayan conociendo y ellos mismos vayan identificando cómo se sienten, ¿sí? Si están en azul significa que están con baja energía, sin ganas, sin ánimo, aletargados. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué estrategias podríamos hacer para que su cerebro se encienda, para que su cerebro se ponga alerta, para que se pueda concentrar? Incluso si les estamos dando clases, si estamos enseñándoles algo y les preguntamos, ¿cómo está su motor? Y resulta que la mitad de la clase está en azul, no van a aprender, no están listos para enfocarse. Entonces nos vamos a detener unos minutos y vamos a hacer una actividad que los anime, que los ponga, que ponga la agudeza en su cerebro, que los ayude a concentrarse, ¿sí? Entonces
Ahí nos dieron ejemplos de cosas que podemos hacer incluir rugido de león, contamos a 3 y que todos hagan ese ruido de rugido de león, o que se paren y todos empujen la pared, o que cargan la silla, todas esas estrategias, o miren, o romper paradigmas, ¿verdad? Ustedes, yo sé que en mi época de crianza, Dios guarde los chicles, que los adultos le dieran chicles a los niños, pero son tan efectivos para que ellos estén haciendo este movimiento con su mandíbula. Esto es cuando están en rojo, cuando están muy acelerados, muy eléctricos. Yo le puedo dar un chicle para que ahí se vaya la energía y puedan estar masticando, ¿sí? O les puedo dar un dulce, un bombón, no sé cómo lollipop, no sé cómo les llaman ustedes allá en Perú, pero algo que les dé esa sensación de bienestar y que los ayude a concentrarse. Lo ideal es llevarlos a verde, que están suficientemente alertas, pero no desbordados, ¿verdad? Entonces, esto es excelente, aún para nosotros como adultos. Nosotros les podemos incluso decir a los niños, mira, yo estoy en azul, yo también necesito llegar a verde. A ver, todos juntos vamos a hacer estas dinámicas, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto? Porque les estamos modelando y enseñando a que se conozcan y a que ellos mismos busquen las maneras de regresar su cuerpo a un estado en el que puedan funcionar mejor y relacionarse mejor. ¿Sí? Respiraciones profundas o presionar un poquito esa de bigote mágico que ella hizo, que es presionar el nervio vago que pasa por todo el cuerpo y lo presionan aquí por unos segundos. Todas esas estrategias y muchas más que podemos encontrar en internet y ser creativos para implementar. El punto es que les estamos enseñando a conocerse y a gestionar sus necesidades, a gestionar sus emociones, cómo se sienten a ellos mismos, buscar cómo tranquilizarse y cómo resolverlo, ¿sí? Eso es lo relevante de esto. A ver, veamos, les voy a explicar bien cómo funciona esto de las placas de motor, que es una excelente herramienta. We are going to do some cool stuff in a minute, but you know what I want to talk to you about? I want to talk to you about an engine plate, because later in a little while, y'all are going to make an engine plate. And do you know how this engine plate works? I look at my plate, and if my engine is running like, and I'm doing good, I'm going to put my engine on just right for green, right? But if my engine, if I can't get going, like in the mornings when I can't get started, or sometimes in the afternoons when I'm like, my engine's too low. But then sometimes, does anybody ever have a time where their engine's like that? Okay. So whose engine is running just right? Raise your hand. Oh, really? That's very interesting. All right. Whose engine is running too low? Where's it too low? Whose engine's too low? Okay. Whose engine's like that? Okay. So let's practice 3 things. Okay. Shh, children. Let me see eyes up here. Let's talk about 3 things that we can do to calm ourselves. Okay. One is called a chair sit-up. So put your hands here and push yourself up. We'll count to 10. That gives you deep calming. So count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ooh, that's nice. Whose engine feels a little calmer? Anybody's engine's a little calmer? Yeah? Okay. Let's do one more. All the eyes up here. All the voices. Shh. All the voices. And we're going to do one more that's called a pressure point. You put your hand. Have you ever seen somebody upset and they go like that? They're doing a pressure point right here that helps them calm. Okay, so let's press right here and count to 10, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ooh, how many of y'all are feeling a little calmer again? Yeah, me too. Muy bien, miren, esto lo podemos hacer en esas placas, con esos platos, o podemos hacer un cartel grande en el que si trabajamos en las clases y por ejemplo somos maestros, en el aula podemos hacer uno grande y ahí que los chicos puedan pasar indicando o decirnos de qué color está cada uno y hacer todas
las estrategias que aprendimos hoy para que lo regulen. Algo bien importante para también contribuir a esa seguridad percibida de los niños es hacer su día predecible, que ellos sepan qué viene, qué va a pasar, tener esos rituales diarios con ellos, cosas que ellos saben que van a ocurrir cada día para empezar a dar estructura. Que es algo que puede generarles a ellos esa percepción de seguridad que tanto ha hecho falta. Vamos a ver este video cortito, es un ejemplo chiquito, pero nosotros podemos ser muy creativos en generar nuestros propios rituales diarios con los niños, porque eso ayuda con esa base de seguridad, de percepción de seguridad que queremos establecer. Watch this, Mom. One last one. Okay. Wait. Hold my wing pop. Yeah. Woo-hoo! All right, let's go. I was very proud of you. Yes, that's awesome. Can we ask 2 questions? All right. May we be the boss for your daughter while you're gone today? Good eyes. Very good eyes. Yes, good girl. Beautiful child. And if she asks for a hug, may we give her a hug? You thought she'd say that, didn't you? Give Mama goodbye, loving. Tell her we'll see you later. See you later. Okay. Nosotros podemos nosotros mismos establecer qué rituales diarios queremos hacer con los niños, porque eso nos ayuda con la conexión y nos ayuda con la percepción de seguridad. Muy bien. Para terminar, todo esto que hemos aprendido, todo esto de que queremos nosotros promover empoderamiento, autonomía y liderazgo, y ya aprendimos que tenemos que regresar a todo esto, a llenar todas estas necesidades que planteé durante todo el taller. El indicador de que vamos progresando y que vamos avanzando, nuestra meta final para poder lograr ese empoderamiento, autonomía y liderazgo es que los niños puedan desarrollar estas 4 habilidades básicas para relacionarse de forma saludable, ¿sí? Estas 4 habilidades las necesitamos nosotros como adultos también, las necesitan ellos como niños, todos necesitamos desarrollar estas habilidades. Y es la habilidad de dar amor y cuidado, la habilidad de recibir amor y cuidado, la habilidad de negociar necesidades con palabras, con buenas palabras, y estar bien con ser autónomo, la autonomía, desarrollar esa autonomía reconociéndola como interdependientes que somos unos de otros, pero que yo estoy bien con ser quien soy, conozco quién soy, sé cuáles son mis fortalezas, sé dónde necesito pedir ayuda, ¿sí? Si yo desarrollé una buena autoestima, autoeficacia, si yo pude desarrollar la habilidad de que mi voz sea escuchada, yo voy a poder negociar mis necesidades, yo voy a poder hablar y pedir qué necesito en todos los ámbitos y aspectos de mi vida, ¿sí? Si yo desarrollo una buena autoestima, yo voy a poder recibir amor y cuidado, recibirlo, porque sé que lo merezco, porque sé que soy valioso, porque sé quién soy, ¿sí? Y también voy a poder dar amor y cuidado porque lo aprendí porque lo recibí, ¿sí? Entonces, el desarrollo de estas 4 habilidades van a ser excelentes indicadores para que nosotros evaluemos cómo va el desarrollo de nuestros niños y cómo han estado ya sanando y restableciendo todo eso que hizo falta, para que se logre entonces que ellos puedan alcanzar ese empoderamiento, autonomía y liderazgo que queremos que alcance, ¿verdad? Así que, bueno, con esto voy a cerrar.